está presente en la memoria de todos, si bien ocurrió diciembre de 2014, en 28 de diciembre de 2014, se convirtió rápidamente en un caso emblemático, que aún tiene muchas puntas sueltas y que tiene una familia entera, que es la familia de Lola Chomnales. Bueno, no me animo ni a cómo describirlo, porque habría que estar realmente en la piel de la familia de Lola, como de tantos otros cuando la verdad y la justicia no llega. En el medio aparecieron nombres, testimonios, demás. En el medio hubo un condenado, ¿no? Un procesado, que hablamos del Cachila puntualmente. El Cachila que cumplió una pena de 3 años, vinculado al caso Lola, fue puesto en libertad, pero después hubo una revocación de su situación de libertad, está de nuevo en la cárcel. No sé si por lo mismo o por otra cosa, se está complejizando un poco la situación. Nos gustaría una suerte de puesta a punto de lo que ha sido la trayectoria de la investigación, ¿no? A quién fue descartando y por qué el Cachila va y viene, pero sigue faltando algo más. Bienvenido, ¿cómo le va, Williman? Muchas gracias por la invitación. Sí. Abogado, perdón, te debía aclarar, de la familia Chomnales. Gracias, Victoria. Sí, en realidad, para ordenarlo un poco, es como tú decís, en realidad el hecho data del 28 de diciembre del año 2014. La primera vez que tuvo un imputado que se procesó, más allá de muchísimas personas indagadas, la primera vez que se imputó a alguien fue a Moreira, fue al Cachila, a Miguel Moreira, en el año 2019. El fiscal Jorge Vaz, con otra calificación jurídica, decide que ya tenía prueba suficiente como para entender que Moreira tenía participación en el homicidio. En el 2019 lo procesan con prisión, por eso cumple una preventiva de 3 años, que es lo que tú decías. Todavía ahí no existía Sena, David Sena, que es hoy el que está acusado de autor material del homicidio. Todavía no teníamos rastro de él porque eso fue en el 2022. Claro. Así que a Moreira lo procesan con prisión, con otra calificación jurídica, como si tuviera participación en el homicidio. Sí. Eso lo confirma un tribunal de apelaciones, pero lo cierto es que en primera instancia lo absuelven a Moreira. Ya cuando absuelven a Moreira ya había aparecido David Sena en escena, en realidad. También hubo un cambio de fiscal y el derecho es así, el derecho tiene muchas posiciones. Para el fiscal Vaz en el 2019, cosa que los papás coinciden en realidad, Moreira tenía mayor responsabilidad, tenía un grado de coparticipación en el homicidio. Para la fiscal Jessica Pereira, con otro criterio, pero también muy aguda en su precisión, entiende que no, que comete un delito autónomo, que no coparticipa, que no tiene responsabilidad en el homicidio, pero sí que encubre. Encubrimiento. Encubrimiento. Entonces releva. Habría una diferencia entre complicidad y encubrimiento. Sí, es el concierto previo. Es decir, si yo concierto de forma previa, puedo llegar a ser copartícipe, cómplice, bueno, puede ser coautor, depende. Pero si no hay concierto previo, entonces ahí aparece una figura delictiva autónoma que sería en este caso el encubrimiento. Bien. Entonces Pereira con otra bueno, en realidad es la misma prueba, pero uno hace otra interpretación. Sí, o sea, esto va pasando. Vas a hacer una interpretación, Pereira hace otra y le pide en la acusación fiscal una condena por encubrimiento por 8 años. Y si el derecho será particular, el juez de primera instancia, Jiménez Vera, decide que la prueba no es suficiente para condenarlo por encubrimiento. Si bien es cierto que ahí Sena ya estaba procesado con prisión por homicidio muy especialmente agravado, porque fue quien dejó sus rastros de ADN en la sangre mezclada en las pertenencias de Lola, la sangre del homicida y de Lola, ¿no? Tanto en la toalla, en el DNI, etc. Si bien Sena existía, para los papás no fue una buena noticia. Y ni para Jorge ni para mí, para el doctor Barrera ni para mí, que trabajamos juntos en este caso, porque nosotros estábamos convencidos desde el comienzo que Moreira tenía algún tipo de responsabilidad. En esa sintonía, la fiscal Jessica Pereira decidió que pensaba lo mismo y que había que apelar. Apeló esa sentencia de primera instancia que lo absolvía, por eso Moreira estaba fuera, y el Tribunal de Apelaciones del cuarto turno revocó esa sentencia y falló condenándolo, a diferencia de la absolución, por 8 años por el delito de encubrimiento. Bien, pero en el medio hay un episodio, ¿no? De desacato. En el medio vuelve a prisión por un tema que no tiene nada que ver con el caso de Lola. Tal cual, tiene un tema de violencia doméstica y vuelve a prisión por el caso de Lola. Pero no es por el caso de Lola. Ahora sí le restaría pena por cumplir porque él cumplió una preventiva de 3 años, pero si se confirmara la sentencia, si quedara firme, claro, le quedan 5 años por cumplir. Ahora, su abogado defensor, el de Cachila,
sostiene que las declaraciones de Kachila no fueron dadas de manera libre y voluntaria. O sea, habla de estar bajo presión. ¿Eso pasa en este país hoy en día? ¿Qué sería declarar bajo presión? Yo lo he visto declarar en varias audiencias, nunca lo vi bajo presión. Vi cómo le hicieron una pericia semiológica donde declaró libremente y había una perita semióloga que lo analizaba. Vi en el expediente pericias psicológicas, todas relevadas por el Tribunal de Apelaciones de Cuarto Turno, muy bien relevadas. Todas las declaraciones, incluso si será así que... Y las contradicciones, ¿no? Sí, es que el Tribunal de Apelaciones llega a decir en un momento que le computa como atenuante que la mayoría de las cosas las aporta voluntariamente. O sea, él es el que se ubica en la escena del crimen, solo que lo hace de una forma muy errática, se ubica en un tiempo anterior al crimen, básicamente, habla con ella, le vende tapitas, tiene charlas que solamente Lola podría tener con él, porque lo que dice son cuestiones personales que básicamente no hay forma de que Moreira supiera sin poder hablar con Lola. Y después le ubica en el lugar ya fallecida, él mismo en sus propios relatos, porque va y viene en la posición en la que se encontraba, el lugar en que se encontraba, él dice que le toma el pulso. En otro de sus relatos, él dice que ve cómo se desmaya y se golpea la cabeza, lo cual es irrisorio, porque los golpes que tiene no son de un golpe de caerse, sino es un golpe de puño. Bueno, las pericias forenses son muy claras, además de los cortes que tenía, donde evidenciaba claras situaciones de ataque físico de más de una persona y de más de un cuchillo para algunos informes forenses, porque los cortes son distintos. Entonces, por eso la investigación es tan compleja. Ahora, Moreira no podía, a nuestro criterio, por lo menos para la familia, para Jorge, para mí, Moreira no podía sacarse la responsabilidad que le cabía en el caso. Y hoy el Tribunal de Apelaciones por lo menos nos deja un poco más tranquilos. Bien. Cierto es, solo aclaro esto, que la familia, Diego y Adriana y la familia de Lola, apuntaban a una responsabilidad mayor. Pero acá es un tema de pruebas. ¿Qué pruebas hay para determinar esto que tú planteas bien, Victoria? La diferencia entre complicidad o el grado de participación. Sí. ¿Estamos frente a un delito autónomo o no? ¿Y qué tenemos de esto? ¿Qué aporta Sena? Porque ahí hay mucho para que contribuya a esta distinción. Lo releva también el Tribunal de Apelaciones porque en una de las pericias psicológicas Sena reconoce a Moreira, dice que lo conoce de la zona, que sabe quién es, o sea que de alguna manera, sin confesar ninguno de los dos y sin colaborar en nada, porque la verdad es que acá hay que reconstruir la historia de a pedacitos con todas las pruebas, ninguno de los dos ha colaborado. Sin embargo, aunque no quieran, de alguna forma colaboran, porque al reconocerlo, saber quién es, ubicarlo de la zona, ubicarlo temporalmente, que no es un detalle menor, estaba en el lugar de los hechos, el día de los hechos, y lo dice el Tribunal de Apelaciones, de alguna manera también colabora. Claro, Moreira no dice, yo vi a Sena. Podría. ¿Y estaba conmigo? ¿Cuándo? Claro, podría. De hecho, en algún momento se habló con la defensa, porque nosotros con Jorge creíamos que era aplicable el instituto del proceso abreviado al viejo código, porque es más beneficioso para el reo, y si colaboraba de alguna manera, podía de alguna manera acordar una pena rebajada o algo, pero nunca ninguno de los dos quiso colaborar. Si la versión de Moreira es bastante irrisoria respecto de que estuvo antes, después se desmayó, etcétera, la verdad que no está muy clara. La de Sena, que dice que se cortó con unas botellas de cerveza trabajando en un supermercado y que por eso su mano estaba lastimada y se mezcló con la sangre de Lola, es más irrisoria todavía, ¿no? Bien. Yo haría más preguntas, preguntaría reflexiones primero de compañera abogada. No, dos cosas mientras escuchaba al doctor. Muchas veces se cuestiona algunas cosas que yo creo que son perfeccionables del nuevo código, pero la importancia de la presencia de la defensa de la víctima en este caso, bueno, esto es ir algo contrafáctico, pero no tengo dudas de que su trabajo también ha ayudado a que hoy quizás tu, Victoria, decía la justicia y la verdad. Bueno, quizás no estamos tan cerca de la justicia, pero por lo menos para esa familia quizá va a haber una cercanía más profunda hacia la verdad y a lo que entendemos a veces por justicia. Eso por un lado, y el hecho de los tiempos de la justicia, ¿no? Que a veces quienes somos parte del sistema de justicia los entendemos, pero también mientras tú relatabas todo esto yo me ponía en la piel de la familia de Lola y cómo muchas veces en este programa también que decimos, bueno, hay que dejar trabajar a la Fiscalía, hay que dejar trabajar a la Justicia, hay que dejar trabajar a los abogados, pero cómo a veces esto ya se van a cumplir casi 10 años, que nada, reflexiones, ¿no?
no en clave Ni siquiera de... esperan comentarios. Sí, Ni, sí, no, entiendo, ni en clave de entiendo el punto. aporte, era mientras Igual tú ibas coincido, hablando... igual coincido que de las ventajas del nuevo sistema procesal penal acusatorio es la participación de la víctima con un rol mucho más relevante que en el viejo sistema. En el viejo sistema es remar en dulce de leche, no cabe otra expresión porque las herramientas son muy pocas. La víctima no es la persona más agraciada en el sistema y la siguen castigando. De hecho, tuvo algunos intentos de reforma para mejorar incluso la situación actual, pero sobre todo el derecho penal en sí está siempre muy concentrado en el imputado, en sus garantías. Y yo no creo que darle garantías a la víctima sea retasearle garantías al imputado. Me parece que son dos sujetos de derecho distintos, ambos tienen estatutos jurídicos distintos y ambos deberían ser absolutamente protegidos por el sistema. Y no se trata de retasear a uno en favor del otro, ¿no? Se trata de que los dos tengan las mismas garantías. Qué interesante esto que plantea. Sí, yo creo que es la gran discusión que se tiene que dar muchas veces. El sistema penal está pensado en clave de lo que la ciudadanía cree o la ciudadanía espera que debería pasar y no concentrado en la víctima, que es en quien tendríamos que estar, más allá obviamente de ver qué hacemos con las personas que cometieron esos delitos. Es bueno escuchar voces en ese sentido. No, te quería preguntar sobre las garantías de todo el proceso, de la actuación de la justicia. Yo me acuerdo de la caja banana. ¿Te acordás lo que fue el tema de las evidencias? Y de la caja banana sí. para adelante yo dije, bueno, esto CSI no es, ¿no? Esto caja banana, arrancamos, digo, no sé qué vino después porque no sé, la policía científica, la policía técnica, la justicia. ¿Con qué pudieron trabajar, Y yo básicamente? qué sé, ¿con qué pudieron trabajar? Porque la caja banana fue bastante patética, por decirlo menos. ¿Qué trabas encontraron en el camino? ¿Qué dificultades? ¿Cómo trabajaron? ¿La justicia, 10 años es un plazo razonable? No. ¿Es un disparate? No es un plazo razonable. En ese sistema procesal penal, las trabas todas. Para arrancar, la víctima ni siquiera tiene acceso al expediente. Para conseguirle el expediente a los papás de Lola, que tenían, a mi gusto, el derecho fundamental de acceder a las actuaciones y que no estuvieran reservados para ellos, fueron muchos años. Porque obviamente en el viejo sistema procesal penal, la reserva del viejo presumario alcanzaba a todos, salvo al fiscal, al imputado y su defensa, a todos. Entonces era muy difícil hasta acceder a la información. Qué loco, ¿te das cuenta? Sí, en ese sistema era prácticamente así. Recién en el 2014 es verdad que sale una ley de responsabilidad penal empresarial que le permite al damnificado participar de alguna manera y con esa norma uno trata de pelear un poco en el viejo sistema de ¿Pero ingresar. era solo un tema de normas como estaban o había Era un también... tema de normas y de cómo funcionaba, porque en el sistema anterior el que investiga es el juez y el que está en contacto con la policía es el juez. Hoy estamos todos acostumbrados a que investiga la fiscalía, Sí. que es una cabeza que ordena, está bien, sin cuerpo, el que ejecuta es la policía, pero antes era el juez. Sigue siendo en el sistema anterior el juez el que investiga y siempre lo hace con la policía muy reservado. Entonces, cuando uno tiene cosas para aportar, se vuelve un poco engorroso. De todas formas, es un tema, era una causa tan mediática, internacional y tan compleja, que eso también ayuda, ¿no? Eso también ayuda a que todos... ¿Ayuda al 100% o es un arma de doble filo? Si logramos mantener la reserva, porque a la víctima quiere acceder, pero no para divulgar la información, No, claro. sino porque es su derecho. Exacto. Y además la preserva más que nadie, porque ¿quién más que la familia quiere que esta investigación avance? Pues a veces los fiscales, los jueces dicen, bueno, pero si la víctima tiene información la va a salir a divulgar. Bueno, no, en realidad, si está convencida de que la reserva es lo más importante para que la investigación avance con éxito, está muy lejos de pasar información, sino que la reserva. Y así funcionó con los papás de Lola, que son personas muy responsables. Esto es muy personal de ellos, ¿no? Pero Sí. ¿cuál es el móvil de ellos? ¿Es justicia o es saber qué pasó con su hija? Lo primero que le Y pasa después, a estos papás y a todos los ¿qué papás... porque- motivación tiene para seguir Sí. casi 10 años? Sí, lamentablemente me toca estar con muchos papás. En el consultorio de la Facultad de Derecho Legal, en el consultorio penal, veo un montón de papás que esperan a sus hijos. Lo primero es saber qué pasó. Es impresionante la necesidad de información. de información. ¿Qué pasó? Necesitan saber incluso detalles que uno Hasta el diría... detalle que vos decís, mejor no saberlo, Claro. no, lo querés saber. Sí, 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 obvio. sí. Es increíble como uno dice, no, pero tal vez esto no es importante y la persona tiene la necesidad de conocer en detalle los hechos. Entonces, ¿Cómo para no algo- reconstruir hasta el último segundo en que Claro. tu ser querido respiró? Porque Bueno, además... es el sentimiento de los familiares de los desaparecidos. Claro, Que pero no saben, Y que es no la saben lucha, qué más que el pasó. sentimiento sigue siendo la lucha. Que no saben qué pasó. claro, es bastante horrible porque además es que se hacen hipótesis. Y incluso hipotetizan cosas peores.
o sea, bastante jorobado es no saber. Entonces, la primera necesidad es reconstruir la verdad. Sí. Que cuando no colaboran contigo y vos no tenés la posibilidad de una persona que hace una confesión o te dice lo que pasó o un testigo presencial, la tenés que reconstruir. Ahí aparece la pericia forense, hay dos muy buenas que nosotros podemos decirle a los papás, bueno, falleció de esta manera, este es el ataque que sufrió. Por ejemplo, podemos decirle, no sufrió una agresión sexual. ¿Por qué? Porque es la pericia la que nos puede decir eso. ¿Están muy lejos de encontrar la verdad? No, estamos muy cerca. Está muy cerca. Teniendo a Moreira condenado y a Sena procesado con prisión, que es la persona que evidentemente se enfrentó con Lola, porque si su sangre está ahí no es porque se cortó con una botella. Bien, pero... Es porque ella se defendió Bien. y él se lastimó. Porque las sangres están mezcladas. O sea, el DNI de Lola y la toalla de Lola tiene sangre de Lola y del homicida. Porque recuerdo Mezclada. que hasta un punto... No una y otra. Encontrar a quién pertenecía la sangre en la mochila, pensando que fuera solo de una persona, tampoco necesariamente era una evidencia contundente, sí de alguien que estuvo en el lugar, Claro. pero no necesariamente el homicida. Podía Porque pasar. donde falta algo en el medio. Sí, ¿no? podía pasar. El arma. El tema, claro, por ejemplo, el arma. El tema es que las condiciones hasta físicas de escena, porque los peritos forenses que tienen esa calidad son capaces hasta de describir a la persona que ataca y por dónde ataca. O sea, es decir, saber cuál es la complexión física, la fuerza al penetrar con el cuchillo, débil o más fuerte o menos débil, Sí. la posición en que se encontraba la víctima, cómo quedó la víctima en la posición que quedó. Por eso le decía a Fernando, y es así, uno trata de reconstruir con pedacitos la historia y pasársela a los papás. Claro, después que tenés la verdad, aparece la necesidad de justicia. Van de la mano. Una vez que más o menos uno tiene cómo reconstruyó la historia y sabe lo que le pasó, empieza la necesidad de que eso no quede ¿No hay impune. nadie más involucrado? No, Podría. lo que falta ahora es determinar el grado de participación del Táchira. Sí, en realidad estamos determinando el grado de participación de Moreira, también la responsabilidad de Sena, que está en plena investigación, y bueno, la investigación sigue. ¿Puede aparecer Nadie- alguien más? Claro, no se descarta que aparezca alguien más. ¿Qué se puede saber qué dice Sena en su defensa? Bueno, la versión de Sena es absolutamente irrisoria. Realmente él dice que se trabajaba en un supermercado que no se corroboró. Se tomaron declaraciones testimoniales, muchas, para ver si lo ubicaban, si trabajaba. No quedó corroborada de ninguna manera, porque era un invento, pero podía ser, ¿no? Que dijeran, sí, yo lo conozco. Sí, la obligación es ir Hay que ir a investigar. O sea, sí, la policía obvio. tiene ese dato, tiene que salir a investigar. Sale a investigar, no tienen Nadie lo forma de conoce. corroborar. O sea, es mentira. Sí. Pero él sostiene que se corta manipulando unas botellas de cerveza, unos casillos de cerveza, y que va a la playa un rato después y que encuentra una mochila. Mochila que estaba enterradísima y que se encontró mucho después del cuerpo. Si ustedes recuerdan, hubo un tiempo largo entre el cuerpo y la mochila. Sí. Así que es muy extraño que él justo encuentre la mochila y la entierre de tal manera que era inencontrable. Y él sostiene que simplemente encontró la mochila, metió la mano, sacó el dinero y otras pertenencias, y cuando metió la mano se volvió a abrir la herida y ahí se mezclaron las sangres. Lo cual es prácticamente imposible ¿Por qué por esto que imposible? digo. Porque además para que las sangres se mezclaran requiere de un contacto En el bastante momento, más. ¿no? Sí. Una pregunta que Para que chorree creo así, que sí. la respuesta debe ser no, pero ¿hay alguna posibilidad de que los chomnalés, la familia de Lola, haga algún reclamo al Estado uruguayo por la inseguridad? En principio no, creo que nunca se lo plantearon. A ver, sí estuvieron... pero ¿habría posibilidades? Sí estuvieron en situaciones donde estaban muy enojados. Y Eso sí, es como así. para, ¿no? Enojados por el tiempo, enojados por la falta de información. No te olvides que cada tanto salía Barrera a decir estamos por llegar a la verdad. Sí, me acuerdo. ¿No? O sea, también había una suerte de lo vio. Bueno, con expectativa Jorge desmesurada. nunca perdimos la esperanza. Sí, bueno, pero de ahí a decirlo públicamente y pasaron años. Pasaron del 2014 al 2019 5 años, hasta la condena tuvimos 7 y hasta Sena en el 2022 tuvimos 8. O sea, lo cierto es que, por supuesto que Diego y Adriana pasaron por momentos duros, porque es muy duro, y cuando no accedían a la información, cuando después, como la Fiscalía también fue cambiando su forma, y la Fiscalía con el nuevo código crea la unidad de víctimas y Sí, testigos, ahí aparece, claro. y el sistema empieza a advertir que la víctima no es una piedra que molesta, es la persona que sufrió las consecuencias del delito
Y por supuesto que nadie le quita la importancia al imputado y a las garantías. Lo vuelvo a repetir porque Fernanda lo ha marcado bien, ¿no? Nadie le quita ninguna garantía, pero la reconoce como tal, por lo menos, la reconoce sus derechos y la empieza a atender. Bien. Entonces le dice, ¿querés información? Te la doy. De hecho, a los papás de Lola, a Diego y Adriana, los ha recibido el fiscal de corte en su momento, la fiscal del caso. O sea, como que cambió también un poco esa actitud de, bueno, no, esta es la víctima, le tomaron declaración, ya la víctima, bueno, que cuando la necesitemos de vuelta la llamamos. Bien. Eso no pasó más. Vero. Sí, pasaron muchas cosas en estos años. Yo creo que todos tenemos la imagen que traía Fernando de la caja de bananas, pero también creo que hay que recordar el rol que tuvo esa policía, esa efectiva policía científica, cotejando el ADN. Hay un banco ahora de ADN de los reclusos que ingresan al sistema, desafió a un software del FBI. Creo Tremendo. que pasó de todo en estos años. Y el denominador común es que la causa siguió abierta. Y uno se tiene que preguntar qué hubiese pasado o qué pasa en otras causas donde no está de por medio la imagen del país. Esto sucedió en temporada turística, eran personas ¿Se acuerdan que fue el argentinas. propio ministro, se presentó? Ustedes recuerdan lo que fue, yo trabajaba en ese momento en un noticiero, la cobertura mediática de Argentina. En Argentina no se habló de otra cosa por muchos días. Esa posibilidad que usted decía, que yo creo que es fundamental, de Fiscalía recibiendo a los familiares, no lo tienen todos los familiares de víctimas. Un estudio de abogados que pueden solventar, y esto no implica que los abogados de oficio no sean buenos, sino que sabemos que están sobrecargados. Entonces le pregunto, si no se hubiese dado todas estas variables, ¿estaríamos hablando hoy de una causa abierta, de una causa que está cerca de la verdad, como usted dice, o estaríamos hablando de una causa archivada? Sin duda, acertás 100%, sin el trabajo de la genetista, sin el trabajo de Natalia, esto no se podía hacer, ¿no? El trabajo de científica en ese sentido y de esa genetista en particular es determinante, porque lo que hizo fue increíble, porque no es, el banco de datos existía, con Jorge lo que teníamos era la esperanza de que esa persona volviera a delinquir y cuando se hiciera el chequeo, sea que sea procesado o hoy con el código formalizado, saltara que efectivamente estábamos frente al asesino. Sin embargo, se hizo por líneas. Sí, no fue esa persona, sino un pariente. Claro, dio con un familiar, por eso tuvo que desafiar todo para poder encontrarla. Y todavía es de película porque en realidad ni siquiera la persona no había sido criado por su madre biológica. O sea que para dar con él fue bastante más complicado. Claro. Ese trabajo es increíble. Yo tengo la esperanza, sí, sé que es un caso paradigmático, pero como lo es también el de la presidenta de AFABI, de Graciela Barrera, que se aclaró 10 años después, y otros tantos, de víctimas que no han dejado de luchar por llegar a la verdad y ser atendidas, etc. Y me queda claro, comparto contigo de que una causa que no tiene un abogado litigante que está atrás insistiendo, bueno, tiene grandes chances de naufragar. Pero también tengo la esperanza, porque lo vivo todos los días como docente encargado del consultorio jurídico de asistencia a las víctimas que no tienen recursos, y veo a los alumnos trabajar todos los días con la misma intensidad, tratando de que las causas no naufraguen con gente que no tiene recursos. Igual se piden reuniones con los fiscales, se va a la fiscalía, se va al juzgado, se intenta, por supuesto, acotado a las capacidades humanas, logísticas y materiales que tiene un consultorio de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Por lo tanto, lamentablemente, pero aquello de justicia para ricos y entre justicia otras para cosas, tenés pobres. que saber a dónde golpear. No Claro, todo el mundo sí, sabe pero que está el consultorio y que se puede acceder. Claro, eso sin duda, pero por suerte el consultorio atiende y más de 100 casos por año, y muchos casos los conocen todos ustedes, la operación Océano, la situación del cordón, son más que conocidos, o sea, no son cualquier caso los que atienden consultorio, con la ventaja de que el alumno tiene la posibilidad de ver el derecho penal sustancial aplicado, el derecho procesal funcionando y la litigación oral junta en un caso concreto. No lo aprende nunca más de ninguna otra forma, porque las tres ramas se van a entrelazar en la práctica, que es lo que hace el consultorio, ¿no? Bien, Alfredo. A mí me llama la atención, ¿sucede en todo el país igual o es Rocha que tiene ciertas características? Porque está el caso de Lola Chaunalés, está el caso de Hernández, el que fue baleado en La Paloma, que tampoco nunca se terminó de aclarar. Está el caso de los 12 presos que murieron en la cárcel, que nunca... Avanza ahora lo de Carrera, creo que tiene que ir a... No, pero digo, pero me parece Ya que que... mencionaste. ¿Que funciona mal la justicia y la policía en Rocha con respecto al resto del país, o es en todos lados lo mismo? Pasa que se tienden y no se llega nunca a aclarar, o tan tarde se llega a aclarar. Yo creo que puede pasar, sobre todo en el interior, en las escenas de crímenes abiertas, complicarse mucho más, ¿no? Que sería el caso de la situación de Lola. En una escena de crimen abierta, las chances de perder, de recolectar evidencias, sobre todo en las primeras horas,
Es algo muy habitual. Abiertas y sí, con poco o ningún testigo, porque el tema no es... Claro, porque uno está acostumbrado acá, acá tiene cámaras. Cámaras, gente, sí, claro. Llegan rápido. Pero una escena abierta y con las condiciones naturales de la escena. Claro, claro. Arena, sol, o sea, complejo realmente. Eso puede pasar muchas veces en el interior y complejiza la investigación de forma previa. Y después también puede haber un tema de recursos. Obviamente en Montevideo siempre se concentran o sea, los fiscales ascienden hacia Montevideo. ¿Estamos todos de acuerdo? Los jueces ascienden hacia Montevideo. O sea, su carrera se dirige hacia la capital. E incluso eso genera una rotación mucho mayor. Cuando preguntaba a los papas cuántos fiscales tuvo el caso, bueno, muchos, porque los fiscales van no es que lo hagan de mal, o sea, tienen que avanzar en su carrera y se van acercando a Montevideo. Entonces vuelve a haber un cambio fiscal. Por eso yo nombraba a Abás, a Pereira, y ahora va a haber otro nuevo fiscal. Y sí, porque esa es lo normal. Cuando en Montevideo un fiscal especializado de homicidio, no sé, cualquiera lo que usted conoce, Negro, Morales, Edelman, hace mucho tiempo que están con sus propias causas, ¿no? Entonces les permite un trabajo mejor. Cuando vos cambias, te tomás una causa, no es que el fiscal va a hacer el mejor trabajo, pero no es lo mismo agarrarla de entrada y dirigir la investigación que tomar una que ya empezó a investigar otro colega. De todas maneras, en esta etapa del proceso, ¿todavía hay investigación policial o es solo una valoración ahora del juez? Sí, hay porque está, por un lado, la situación de Moreira, que ahora hay que ver si presentan un recurso de casación y hacen que esto lo revise la Corte o no, y queda ahí con esos 8 años. Y por otro lado, la situación de Sena, que como Sena dio sus versiones, implica investigar, corroborar y determinar la responsabilidad de Sena, que él sí va a responder como autor penalmente responsable del homicidio. ¿El arma? Y el arma nunca apareció. Las en armas. en su supone que eran experiencia. 2. Se supone que eran 2. ¿Cómo 2? Sí, eran 2 cuchillos. Los forenses indican que los cortes... ¿Son distintos? Son distintos. Sí. Y en su experiencia. Incluso con distinta fuerza. Entonces, ¿por qué nos vamos a quedar conformes Y no con vamos a Sena y un cómplice o encubridor? Bueno, No, un coautor. porque tenemos que buscar la prueba. Pero por eso Bueno, digo que la investigación pero sigue. bueno, a eso La voy. investigación sigue. En su experiencia, cuando no aparece el arma, ¿con qué seguridad de conciencia se condena? No, bueno, en este caso el ADN es determinante. Claro. El ADN es determinante. Sin el Sí, ADN... pero de nuevo, el ADN en una mochila, no, Sí, el tema es cómo se encuentra esa sangre mezclada y lo que hace es, o sea, que es difícil salir de la escena de crisis. Es tu sangre mezclada con la de la víctima. estuviste ahí, pero fuiste el Estuviste homicida. ahí. Claro. ¿No? Y bueno, ese tema de grado de participación pasó con Moreira. Cuando vas, se convence. Y si no fue, que diga que fue y se acaba el tema. Claro, pero no colabora. No Y colabora. pone una versión totalmente inverosímil. Cuando Vaz se convence, cuando Jorge Vaz se convence de que Moreira tiene participación, no este delito autónomo de encubrimiento, sino coparticipación en el homicidio, es porque Había 2 cuchillos, ponele. es definitivamente muy fácil ubicarlo en la escena Sí. del crimen. No, pero además no me dice que además hay 2 tipos de heridas Claro, distintas. entonces de 2 uno dice, cuchillos bueno, distintos. ¿qué participación tuvo cada uno? Bueno, si no colaboran es difícil determinar, pero ubicados en la escena del crimen están los 2. ¿Son ¿Qué personas son? en pleno uso de sus facultades ambos? Sí, son personas en pleno uso de sus facultades y no creo que sean una platea de espectadores viendo cómo dan muerte a un adolescente. La verdad es que no, eso no cree ni yo, ni la familia, ni Jorge. Por eso nosotros la ¿Y tranquilidad la el tenemos. móvil? El móvil es algo que no podemos determinar, porque alguien podría decir, es solo para robarla, pero en la medida que no confiesan no sabemos si es solo para robarla. Lo que está claro es que no es un homicidio simple, que es matar por matar, sino que tenía otra razón, otro móvil, la comisión de otro delito. Si fuera a robar, ya pasa a ser un homicidio muy especialmente agravado. Y si fuera a usar, muy especialmente agravado. Tal vez no lo lograron, tal vez se resistió, que pareciera, por los signos que presenta el cuerpo, que hubo una clara resistencia. Hubo pelea. Hubo una clara resistencia. Bueno, queda nada, un minuto nada más. Si quisiera aprovecharlo para hacer alguna reflexión final o algo. No, eso que decía hoy, que tanto la familia, Jorge como yo, estamos tranquilos, conformes, esperando. Nosotros creemos, bueno, Jorge lo decía hace mucho tiempo, siempre con la fe y la convicción de que esta familia por lo menos va a tratar de acercarse a la verdad de lo que sucedió y de alguna manera a la justicia. Bueno, hoy hay una condena por 8 años
y la otra decena se va a acercar. Bueno, eso que ¿Cuánto le tenemos hoy, correspondería en caso de que fuera ¿A Sena? declarado culpable? entre 15 y 30. Ese es el guarismo del ¿Qué homicidio delito se le previsto en el imputó? artículo 312 Por los hechos. del Código Penal. Vamos a ver qué es lo que pide la fiscal en la acusación fiscal. Ahora, entre el 2022 y el 2014, que pasó mucho tiempo y que se trabajó mucho, la realidad cambió mucho también. Y por suerte hoy estamos en un lugar que en el 2014 no estábamos, por supuesto, que es donde debería, porque cuando recién sucede es donde hay más chances, pero no era en el 2015, 2016, 2017, 2018. Repito, hasta el 2019 no hubo ni un solo procesamiento. Y en el 2019 ahí hubo el primer procesamiento y en el 2022 ya tenemos 2 personas imputadas. ¿No es raro que en todos estos años estas personas hoy imputadas no hayan hablado con alguien, estando borrachos, en un momento de no sé qué? ¿Nunca apareció nadie a corroborar la historia de estos homicidios por parte de sus Bueno. homicidas? En todo caso, eso sí es parte de la reserva de lo que se está Bien. investigando. Muchas gracias por Por habernos favor, acompañado. placer estar acá. Y a ustedes por estar del otro lado como siempre. Será hasta mañana. Que no te